ejemplo, una bacteria altamente virulenta, la célula no va a poder adaptarse, sino lo que va a ocurrir es un daño, una lesión. Y generalmente esa lesión puede ser irreversible y la célula muere. Ese es otro proceso. Entonces, al inicio, usualmente, cuando una noxa de baja intensidad persistente actúa sobre un tejido, sobre una célula, esa célula va a adaptarse. Entonces, la adaptación es una respuesta como que de acostumbrarse a algo. Es una respuesta en la cual la célula va a convivir con algo. ¿Con qué algo? Con ese factor, ¿no? Que como es de baja intensidad, es un factor que genera estrés. Eso se llama estrés. ¿Qué es el estrés? Porque el estrés es una serie de, digamos, factores que actúan sobre el célula, pero tienen baja intensidad. No producen daño, sino una respuesta adaptativa. Y para que la célula se adapte, tiene que modificarse, tiene que cambiar. Cambia su número, cambia su tamaño, cambia su forma, etc. Y por lo tanto, lógico, cambia su función. Entonces, no todas las células tienen la misma capacidad de adaptación. Es como nosotros los individuos. No todos tenemos la misma capacidad de adaptación. Por ejemplo, si en este momento nos vamos para Huancayo, estamos por Tiquio y seguramente a la mitad le da soroche y a la otra mitad no. Y de esa mitad que le da soroche, de repente 10 necesitan ir al hospital. Nosotros vemos un poquito de oxígeno, de respiración boca a boca, de repente se recupera. ¿Ve? Entonces, inclusive los individuos tenemos diferentes, digamos, reacciones frente a una noxa. No tenemos la misma capacidad. Igual nuestras células también. Nuestras células no tienen la misma capacidad de adaptación. Nosotros tenemos diferentes tipos de células. Hay células que están en un estado metabólico continuo, elevado, ¿no? Las células epiteliales. En este momento nuestras células epiteliales están sintetizando ADN, están proliferando, están sintetizando sustancias orgánicas. O sea, su actividad metabólica es elevada. Entonces, como su aparato metabólico está ocupado, es una célula altamente susceptible, digamos, a dañarse. Entonces, estas tienen, digamos, una mejor capacidad de adaptarse, de acostumbrarse, pero no de resistir al daño. A diferencia de las células permanentes, las neuronas, por ejemplo. Las neuronas ya no pueden dividirse, se llaman células permanentes. Ellas resisten más, son más resistentes. Pero también responden a efectos adaptativos, pero resisten un poquito más. Pero no todas nuestras células tienen la misma capacidad. Hay otras células, por ejemplo los fibroblastos, ¿no? Son células bastante interesantes. Los fibroblastos son las células principales del tejido conectivo. Los fibroblastos están en estado quiescente. En este momento, muchos de nuestros fibroblastos, casi la totalidad, están en estado quiescente. ¿Qué quiere decir quiescente? Están inactivos, están descansando, ¿no? Están reposando. Pero ¿qué pasa? Hay algunos momentos donde hay necesidad de su actividad. Por ejemplo, en procesos reparativos. Si uno, por ejemplo, se hace un corte, qué sé yo, debe iniciar un proceso reparativo. Entonces, el fibroblasto se activa. Entonces, ingresa a su actividad, comienza a funcionar, su actividad metabólica se activa. Entonces, hay dos estados, ¿no? El estado quiescente y el estado activo. Entonces, en el estado quiescente es un poquito más resistente. El estado activo es más largo. Entonces, nuestras células no tienen la misma capacidad de adaptarse. Es más, hay otro ejemplo mucho más interesante que ocurre en la boca. Nosotros en la cavidad bucal, cuando ustedes hicieron el tema de mucosa bucal, por ejemplo, vimos que hay diferentes tipos de mucosa bucal, 3 tipos de mucosa bucal. Y toda la cavidad bucal tapizada por esa mucosa bucal presenta ciertos nichos ecológicos. Nichos ecológicos. Por ejemplo, hay un nicho del surco. En el surco gingival hay un tipo de bacterias que están en estado saprofítico, diferentes a la lengua. Claro, no tan
diferentes visualmente, ¿no? Pero hay variación, ¿no? ¿Por qué? Porque son nichos diferentes. Porque las condiciones biológicas pasan. Las condiciones biológicas no son las mismas. En la misma boca, en una misma persona. Perdón. Presente. Bien. Entonces, en la misma boca ocurre eso, ¿no? En la misma persona. Y además, miren, los estados metabólicos no siempre van a ser continuos. Por ejemplo, cuando hablamos de epitelios. Si bien es cierto, los epitelios están continuamente, ¿no? Específicamente el estrato basal, dividiéndose, pero la velocidad no siempre es la misma. Hay modulaciones, de repente la velocidad se acelera en un momento, en otro momento un poquito más lento. Se va dividiendo, luego se acelera así sucesivamente. Entonces, hay que entender de que el proceso adaptativo no es igual en todas las células. No es igual en todos los tejidos, no es igual en todos los órganos, no es igual en todo nuestro organismo y va a depender de qué? De dos cosas, como he dicho. Del factor estresor, ¿no es cierto? Que sea un factor adaptativo, o sea, digamos una intensidad baja, frecuente, y la otra es de la capacidad de respuesta de la célula. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo se pasa acá? ¿Así? ¿Así, no? Sí. ¿Así? ¿Cómo se aprende? Bien, entonces cuando nosotros hablamos de adaptaciones, ¿y ahora? Doble clic. Doble clic ahora. Ya. Ahora una sola. Ahora pasa. Las células. ¿Por qué vamos a hablar primero de las células? ¿Por qué? Porque miren, en biología ustedes dijeron que la célula es la unidad anatómica, biológica, fisiológica, genética, ¿cierto? Y también ya les mencioné en la clase pasada de que la enfermedad se inicia en la célula. Cuando nosotros vemos a un enfermo, tenemos un poco imaginar lo que está ocurriendo en su célula. Entonces, las células, para efectos del proceso adaptativo, son unidades adaptables. Ya les he dicho, ¿no? Es decir, ¿se adaptarán todas las células de la misma manera? No. Cada uno tiene su propia forma, su propia velocidad. Hay células que no se pueden adaptar. Hay células que sí se adaptan. Pero son unidades adaptables. ¿Y por qué nosotros hablamos de las células? Básicamente, por eso, por lo que ustedes saben, porque es una unidad genética, es una unidad anatómica, fisiológica, etc. Y porque la noxa, para generar enfermedad, actúa básicamente en la célula. Este cuadrito es bastante interesante. Este es el proceso patológico. En realidad, esto es toda la patología. Esto es toda la patología. Quiere decir de que en cualquiera de estos momentos se genera una enfermedad. Las enfermedades se están expresando en cualquiera de estos momentos. ¿Por qué? Porque la homeostasis hemos dicho que es el estado de equilibrio. En otras palabras, ¿no? La homeostasis es la salud. Y todo lo que está aquí abajo es la enfermedad, la pérdida de la salud, pérdida de la homeostasis, pérdida de ese equilibrio. Pero miren, los procesos de adaptación se generan cuando los factores etiológicos no generan lesión ni daño. Cuando ese estímulo no es lesivo, sino cuando ese estímulo es de baja intensidad y genera un proceso estresor. Y frente a ese proceso estresor, la célula reacciona, ¿no? Acostumbrándose, acomodándose, conviviendo con ese medio estresor. Pero para que conviva con ese medio, ¿qué necesita? Necesita cambiar, lógicamente. Como hablábamos ayer en la práctica, o en el grupo de práctica, yo hago ejemplos un poco de repente exagerados, pero en el ánimo de que ustedes entiendan. Decía, por ejemplo, es como en el matrimonio, ¿no? Cuando se casan, ¿no?
Claro, antes del matrimonio todo es rico, todo es bonito, todo huele bien, ¿no es cierto? Todo es perfecto, ¿no? Pero en el matrimonio ya, no, ese ronca, ese no se baña, ese duerme con la luz prendida, ya salen las cosas. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues voy a acostumbrar, ¿no? Eso se posee adaptación. Claro, pero tú te adaptas siempre y cuando esos estímulos sean adaptables, o sea, sean soportables. ¿Qué pasa si es insoportable? No, chao, no puedo, me voy, ¿no es cierto? Eso mismo ocurre cuando ese factor no es un factor estresor, se convierte en un factor dañino, lesivo y que va a provocar daño, que puede ser reversible o irreversible. Entonces estamos acá. Entonces hay enfermedades adaptativas. Las adaptaciones además son procesos reversibles. Procesos reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Si el factor estresor desaparece, la célula vuelve a su estado de homeostasis. Apruebo. Bien. Ahora, es importante también mencionar otra cosa, ¿no? De que la respuesta adaptativa no necesariamente tampoco va a depender el 100% de la célula y del factor estresor, sino también hay otros factores que intervienen. Hay otros factores que intervienen para que esa adaptación sea realizada de la mejor manera. ¿Cuáles son ellos? Bueno, ya les dije la naturaleza e intensidad de la noxa. Claro, ¿no? Es decir, no es igual, por ejemplo, que actúe una sustancia química, un ácido a un pH de 1 o un ácido a un pH 5. Ambos van a producir seguramente hasta daño, lesión, qué sé yo. Pero el que tiene pH 1 es más dañino, ¿no? Más lesivo que el de pH 5. Quizás el de pH 5 va a generar adaptación, pero el otro generará daño. ¿Okay? Otra. El metabolismo celular, ya les dije, ¿no? Si una célula está en una actividad metabólica alta, es fácil de que se pueda dañar o fácil que pueda lesionar. Fácil. El flujo sanguíneo. Es decir, el tejido donde la célula está garantizada por un flujo sanguíneo normal, es decir, hay un buen aporte de sangre, entonces seguramente la respuesta adaptativa va a ser mucho mejor. Seguramente la célula va a resistir mejor al factor estresor o al factor dañino. ¿Por qué? Porque la sangre, ¿qué cosa trae? Transporta oxígeno, transporta metabolitos importantes para que la célula pueda realizar su metabolismo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una célula y no tiene aporte de sangre? Cualquier doxa, cualquier factor, no solamente va a generar pues, un proceso lesivo, sino hasta puede ser un proceso mortal, porque le falta oxígeno, le falta metabolitos, le falta nutrientes. Entonces, garantizar que la cantidad de sangre que llega a una célula sea una cantidad que le permita resistir, que le permita realizar su metabolismo. Entonces es importante. Por eso que miren, cuando ustedes, por ejemplo, hagan cirugías, los tejidos, después de la cirugía, deben estar garantizados por un buen aporte de sangre. Ahora, no solamente para la reparación, ¿no? Sino en el momento dado, también esa célula podrá realizar sus funciones siempre y cuando tenga un buen flujo. Apruebo. Bien, entonces, creo que cuando nosotros vemos este esquema es importante porque cuando hablamos de enfermedades adaptativas en boca, por ejemplo, en boca hay varias enfermedades adaptativas. Porque las adaptaciones son atrofias, ahora vamos a ver atrofias, hipertrofias, hiperplasias, metaplasias. Hay enfermedades atróficas, hay enfermedades hipertróficas, hay enfermedades hiperplásicas. Entonces, si la adaptación, si esas enfermedades adaptativas en boca han sido generadas por un estrés, y si nosotros retiramos ese estrés, la célula regresará pues, a su
estado o no está. Entonces, identificar, oye, esta es una enfermedad adaptativa. Será fácil de controlar el proceso estresor o el factor estresor, sin necesidad de hacer otra cosa. Por eso es importante, ¿qué cosa? El diagnóstico. Y esto es parte del conocimiento para realizar un buen diagnóstico. Ahora, cuando nosotros, digamos que observamos a una célula que se está adaptando, claro, la célula, como les he dicho, para que se adapte, sufre cambios. Si volvemos a la pareja, ¿no? Si por ejemplo, digamos que al esposo le gustaba dormir con luz prendida, bueno, pues la otra se acostumbrará, ¿no? Ya, ¿qué voy a hacer? Si dormía de repente con los ojos mirando al foco apagado, de repente se pondrá pues un antifaz negrito, se tapará, seguro, cambio. Entonces tiene que generar un cambio. O sea, la respuesta adaptativa hace que la célula modifique algo. Pero esa modificación o esos cambios, ¿verdad?, están relacionados básicamente a su perfil metabólico y en algunos casos puede aumentar la actividad metabólica de las células. O sea, el proceso adaptativo puede hacer que la célula comience, por ejemplo, a sintetizar más sustancias, más proteínas, más colágeno, más. Aumenta su actividad celular. O si es una célula secretoria, para adaptarse de repente comienza a secretar más lo que secreta. O al revés, disminuye su actividad. Disminuye su actividad sintetizadora. Claro, pero esto dependerá del estímulo, ¿no? Porque hay estímulos que hacen que aumente la actividad. O sea, hay factores estresores que hacen que aumente la actividad. Y hay factores estresores que hacen que disminuya. Pero también la célula puede cambiar, puede alterar su forma. De tener una forma cúbica, se adapta y tiene una forma poliédrica. O viceversa. ¿Eso responde a qué? Responde a modificación de su perfil metabólico, de su crecimiento, de su capacidad de sintetizar proteínas, sustancias orgánicas y ADN, a prueba, etc. Eso es. Entonces, nosotros cuando vemos a una célula adaptada, quiere decir que esta célula ha cambiado su perfil metabólico. Ya sea aumentando la síntesis, disminuyendo o cambiando su morfología. Y en definitiva, si hay todos esos cambios, ¿qué pasará con la función? ¿Se mantendrá? No, cambia también. O aumenta, o disminuye, o cambia la función. Entonces, esos cambios metabólicos no solamente son morfológicos, sino también son funcionales. Y no solamente son morfológicos de las células, si lo vemos así aisladas, porque las células están formando tejidos, los tejidos órganos. Entonces nosotros podemos ver en el órgano, ¿no? De repente el órgano aumenta de tamaño, disminuye de tamaño, cambia de forma, aumenta su función, disminuye su función, etc. Eso es importante que nosotros le damos un toque, ¿no? Otro toque, no hay. No sé, la razón. ¿No? Acá. No. ¿Ah? Más fuerte. ¿Qué hacemos? Presiona la pantalla. Presiona la pantalla. Ya, mejor acá. Acá.
se lo roba. Amigo de Brian y de la Kimberly. Ahora, esto es importante también, porque esto es ya como un resumen, ¿no?, de lo que hemos hablado. Miren, como la homeostasis es la salud, es decir, que hay un equilibrio, ¿no? Es decir, hay un balance, pero ese balance, cuando se pierde, la célula puede responder adaptándose, ¿no? Regresa. Ya. La célula puede responder adaptándose o puede, digamos, haber una lesión reversible, irreversible, muerte celular y necrosis. O sea, la pérdida del balance, o sea, la pérdida de la homeostasis no siempre es adaptación. Hoy vamos a hablar de adaptación, pero también puede darse lesión. Apruebe. Así mejor. Listo. Entonces, miren, las adaptaciones, así como hemos dicho de la parejita, que son las parejas. Si yo me adapto a mi parejita, o sea, digo, como yo lo quiero, lo amo, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿para qué me estoy adaptando? Para soportar y sobrevivir. No me queda otro. Eso es lo que pasa. Entonces, las células se adaptan ¿para qué? Para soportar ese estrés y para sobrevivir. Para seguir cumpliendo su función de alguna manera, ¿no? Pero miren, las condiciones no son las mismas, han cambiado. El medio ha cambiado. Es un medio estresor. O sea que la respuesta adaptativa es una respuesta, ¿no?, de la célula para poder convivir con ese cambio. Esa es la característica de las adaptaciones. Y aquí está el cuadrito de las adaptaciones. Las adaptaciones pueden ser del tamaño de las células, pueden ser del número de células, y las adaptaciones de la diferenciación celular. En el tamaño celular tenemos la atrofia, que es la atrofia simple, porque aquí hay otra atrofia del número que se llama la atrofia numérica. Es la atrofia simple, la atrofia numérica, donde hay reducción del tamaño. O sea, una célula tiene un tamaño, se somete al estrés, reduce su tamaño. Esa es una atrofia simple. O una célula que tenía un tamaño, aumenta su tamaño. Hipertrofia. Vamos a explicar cada una de ellas y vamos a ver qué estímulo. Las adaptaciones del número. Atrofia numérica. Es decir, una célula que tiene un tamaño se va achicando y desaparece. Entonces un tejido que tenía 80 células tiene 20 células. Desaparecieron 60. Esa es una atrofia. Y la hiperplasia es lo contrario. Actividad proliferativa. Habían 2 células y luego aparecen 200 células, 800 células. Aumentan. Pero ya ustedes estarán dando cuenta, ¿no?, de que si hay una actividad reduccional, quiere decir que hay pérdida. ¿Verdad? Pérdida de qué? De la función, pues. Pérdida de elementos celulares, pérdida de organelas, pérdida de. Y si hay aumento, hay ganancia. Aumento de. Y ahora vamos a entender mucho más. Y las adaptaciones de la diferenciación celular es la metaplasia, que es el cambio de la forma de un tipo de célula a otro tipo de célula. Con una función determinada a otra función. Apruebe. Estas son entonces las adaptaciones que vamos a desarrollar. Bien, empezamos con la atrofia. Normalmente hay un dicho, seguramente ustedes han escuchado, ¿no?
Lo que no se usa se atrofia, ¿no? Eso es lo que. Claro, la falta de uso es una sola causa. No es la única. La causa de las atrofias, de la disminución del tamaño de las células, son estímulos negativos o ausencia de estímulos, falta de estímulos, falta de función, etcétera, etcétera, como vamos a ver en el siguiente cuadro. Cuando hablamos nosotros de adaptaciones, las adaptaciones no solamente responden a estímulos patológicos. O sea, los factores estresores no solamente son estímulos pues, físicos, químicos, qué sé yo, biológicos, que generan enfermedad, sino también las adaptaciones se dan por estímulos fisiológicos. Y este es uno de los casos. El envejecimiento no es una enfermedad. Y entonces en el envejecimiento ocurre atrofia fisiológica. A medida que vamos avanzando la edad, ya vamos perdiendo la capacidad visual, vamos perdiendo la memoria, vamos perdiendo la capacidad de movimiento, vamos perdiendo muchas cosas. Nos aparecen las arrugas, que son muestras de atrofia, pero fisiológica, porque hay disminución de qué? De función, disminución de estímulo hormonal, disminución. Pero claro, hay atrofias patológicas. O sea, en patología usualmente lo que vamos a ver nosotros son respuestas de tipo adaptativas, atróficas, patológicas. Cuando vemos nosotros una célula atrófica, vemos de que la atrofia consiste en ¿qué? En la pérdida de elementos organélicos, apruebo, de elementos de organela celular. O sea, estas células, miren, este músculo constituido por células son pequeñas a diferencia de estas células. ¿Y por qué se han atrofiado? Por pérdida de elementos celulares. O sea, si nosotros comparáramos una fibra muscular de aquí con una fibra muscular de aquí, vamos a ver de que aquí tendrá 80 mitocondrias, aquí 15 mitocondrias. Aquí 5 aparatos de Golgi, aquí un aparato de Golgi, y así sucesivamente. En eso consiste la. Entonces, si hay pérdida de organelas, hay disminución de. Ahora, cuando nosotros hablamos de atrofia, claro, la patológica, nosotros la podemos encontrar no solamente pues, o sea, es decir, las atrofias se pueden dar en cualquier órgano, en cualquier tejido que esté sometido a un estímulo. Y cuando vemos nosotros, digamos, a gran aumento como órgano, al órgano atrófico, no solamente va a reducir su tamaño, ¿no? Sino que nosotros vamos a ver que el órgano va a tener ciertos tejidos anómalos, ya van a comenzar a estar presentes algunas acumulaciones de tejido, anormal o normal. Por eso que el tema de adaptaciones va un poco de la mano con las inclusiones citoplasmales. Es decir, algunas células cuando van atrofiándose, ¿correcto? Van atrofiándose y van acumulando otras sustancias, pueden ser normales o anormales, en exceso. Un ejemplo, ¿no? En atrofia mamaria, por ejemplo. Nuestras abuelitas, ¿no? Van atrofiando sus mamas, pero el parénquima del estroma va aumentando. O sea, se hace más fibroso, hay más colágeno. Menos ácidos, más colágeno. Apruebo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Entonces, quiere decir que en los tejidos atróficos, ¿cierto? El parénquima, que está constituido por las células que determinan la función del tejido del órgano, disminuye. ¿Pero qué cosa puede aumentar? El estroma, el tejido fibroso, el tejido conectivo. Pero ustedes dirán, pero a ver un momentito, pero usted ha dicho de que hay disminución y ahora dice que hay aumento. Sí, pero estamos hablando del parénquima.
Porque ¿de quién depende la función de un tejido o de un órgano? ¿Del parénquima o del estrógeno? Del parénquima. El estrógeno es importante, ¿por qué? Porque le da sostén, le da protección, le da nutrición, lo cuida, lo protege, etc. Pero quien determina la función es el parénquima. Entonces, es lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿no? No solamente una disminución del tamaño, sino presencia de ciertos acúmulos de sustancias que pueden ser normales en exceso o anormales. Digo normales en exceso, por ejemplo, pueden ser proteínas, puede ser colágeno en exceso. El colágeno es normal, pero el colágeno en exceso es anormal. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son los estímulos negativos? O sea, ¿qué estímulos negativos pueden provocar atrofia? Ahí está. Disminución de carga de trabajo. ¿Qué pasa cuando uno no hace ejercicios? ¿Qué pasa cuando ya no camina? ¿Qué pasa cuando ya ustedes no barren su casa, ni siquiera su cuarto? ¿No? Se genera disminución, pasa. Disminución de la carga. Aprueba. Pérdida de inervación. Para que yo me mueva, ¿funciona o no funciona el sistema nervioso? Claro, lo que en fisiología hicieron, ¿no? La generación de sus potenciales de acción. ¿Qué pasa si el nervio que va a transportar ese estímulo, por ejemplo, del cerebro al miembro inferior, sufre algún daño y ese potencial de acción no llega? ¿Se moverá? Un ejemplo claro es de la poliomielitis. Los pacientes con poliomielitis, sus piernitas no tienen músculo, o no mueven, ¿no? Atrofia. También cuando tienen parálisis de la mitad del cuerpo para abajo. ¿Perdón? Cuando tienen parálisis de la mitad del cuerpo para abajo. También. Cualquier tipo de parálisis. O sea, cualquier tipo de afectación del tejido nervioso que no permita el transporte del estímulo nervioso. Eso es lo que pasa. Isquemia. ¿Qué cosa es la isquemia? Es la disminución del riego sanguíneo. O sea, vamos a imaginarnos que ustedes son células, ¿ya? Y por acá ingresa pues oxígeno para ustedes, oxígeno, porque la sangre trae oxígeno. ¿Qué pasa si yo, esta puerta, disminuyo su diámetro? ¿A qué entre menos? Va a haber menos oxígeno y lo que ella captaba, por decir 10 moléculas de oxígeno, ahora le va a pasar solamente uno y así sucede. La isquemia es la disminución del riego, pero no solamente porque en la isquemia va a haber disminución de oxígeno, no, también porque la sangre, ¿qué cosa trae? ¿Solo oxígeno? No. Proteínas, nutrientes, metabolitos, electrolitos, todo por lo que trae, necesario para que la célula se mantenga. Entonces, si yo les voy a dar menos de eso, es como cuando, por ejemplo, ustedes, ¿no? A sus papás le dicen, papá, su papá le daba, por decir, 100 soles semanales. Pero llega un mes y le dicen, no, yo no te voy a dar 100 soles, te voy a dar 40 semanales. ¿Vas a hacer lo mismo que hacías con los hijos? ¿Cierto? Lo mismo, correcto. Y entonces, a la isquemia, la célula que le va a faltar oxígeno, que no va a tener nutrientes, va a comenzar a atrofiar. Viene de la mano, pero la nutrición insuficiente va más allá. La nutrición se refiere a que, por ejemplo, a ver, ¿cuántos han almorzado hoy? Buen provecho. Y los que no hemos almorzado, ya estamos en desventaja. Entonces, las células, la sangre, ¿de dónde va a captar los metabolitos para que transporte, para que lleve los aminoácidos, ¿no? Los azúcares, etc.? Es importante. Por eso es de que cuando uno está desnutrido, flaquito, atrofia. Pérdida de estimulación hormonal o disminución de la estimulación hormonal.
Un ejemplo claro en las mamas, la glándula mamária. En las mujeres, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el estímulo hormonal en la pubertad hace que las mamas crezcan, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en algunas mujeres? ¿Cierto? Claro, ustedes estarán pensando, hay otros que tienen más grandes. Claro, ese ya lo contrario, ahora vamos a ser más tarde. Ese es la hipertrofia. O sea, así como hay falta de estímulo, en algunas mujeres hay sobreestímulo. El envejecimiento. Envejecimiento. Perdón, disculpe, es algo importantísimo. Perdón. El envejecimiento, hemos dicho, no es una enfermedad. Nosotros los viejitos no somos enfermos. Además, nosotros los viejitos que hacemos deporte, el envejecimiento, en el envejecimiento hay prácticamente una atrofia generalizada. Pero como una respuesta adaptativa fisiológica. La compresión, que tiene que ver lógicamente con la interacción de la fuerza física sobre arterias y sobre nervios. Entonces, si yo comprimo una arteria, ¿cierto? Va a pasar menos sangre, menos oxígeno. Y eso genera todo. Lo mismo, si yo comprimo un nervio, puedo de alguna manera, digamos, interceptar el pasaje del potencial de acción, el transporte de este impulso. Entonces, la compresión, la obstrucción del flujo sanguíneo. Hemos dicho que si este fuese una arteria, yo disminuyo el calibre, se genera una isquemia, disminución del calibre. ¿Qué pasa si yo cierro totalmente la arteria? Sí. No hay oxígeno, no hay nada. Obstrucción. Hay muchas enfermedades obstructivas que obstruyen, que obliteran el transporte del flujo sanguíneo y generan o son causa de. Esta es una imagen histológica bastante interesante. Y yo sé que ustedes ya están viendo, porque esto es músculo estriado, esqueleto. Es músculo esqueleto. Corte transversal. Es el mismo músculo. ¿Ven? Pero ya se han dado cuenta, ¿no? Este es normal y este atrofia. Este es el normal y este es el atrofia. Hay una disminución de ¿ah? Doble, triple, cuatro, con las dos manos. Hay un tipo de atrofia bastante peculiar, bastante particular en los ancianos, producida por el envejecimiento, donde se expresa en todos los órganos, pero usualmente no es visible en la piel, con una manchita. Esa es una atrofia simple, pero en la cual hay acúmulo de pigmento, de lipofucsina. A eso se llama atrofia fusca. Atrofia fusca o parda. A eso se llama atrofia fusca o parda. Ahora, es importante mencionar que hay dos términos también en la atrofia: la ortoatrofia y la patoatrofia. Bueno, la patoatrofia se refiere a que la atrofia va a ser generada, la atrofia por estímulos patológicos, y la ortoatrofia es la atrofia fisiológica. ¿Ya? Ya saben.
Bien, entonces, ¿qué cosa es atrofia, ortoatrofia? Atrofia Entonces, fisiológica. el término orto es normal. Patoatrofia, atrofia por estímulo patológico. Ahora un poquito vamos a la parte molecular, a la fisiopatología de la atrofia. Miren, la atrofia ocurre cuando los estímulos, estos estímulos negativos, van a actuar sobre el aparato de síntesis de sustancias dentro de lo que es, dentro de la célula, dentro de lo que se llama la red de endomembranas. Recuerden ustedes que las células sintetizan, ¿no? Sintetizan proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, etc., a través de su red de endomembranas. Entonces, los estímulos lo que van a hacer es provocar un desequilibrio en la síntesis, o sea, en la relación de síntesis y degradación. Porque las células, a ver, las células son estáticas, por ejemplo, en este momento, a ver, pregunto, a ver, sus fibras musculares, o sea, un músculo, ¿está sintetizando y degradando o solo está degradando o solo sintetizando? Ambos. En algún momento de repente puede estar sintetizando más y degradando poco. En otro momento, sintetizando poco y degradando más. Pero eso es, ese es el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Los factores adaptativos atróficos lo que hacen es romper este. ¿Por qué? Porque la célula, miren la célula, tiene que degradar y tiene que sintetizar en el mismo volumen para reemplazar lo degradado. Y así se mantiene en equilibrio. Pero ¿qué pasa en una célula atrófica? El estímulo estresor lo que hace es de que acelera la degradación y disminuye la velocidad de síntesis. Entonces, o sea, sintetiza poquito, lentamente, pero degrada rápidamente. ¿Pero qué va a pasar con esa célula? Va a disminuir. Eso es lo que... ¿Cómo se produce esa degradación? Recuerden ustedes de que las células, a ver, pregunto, ¿todas las células tienen lisosomas? Sí. ¿Y qué hay en los lisosomas? ¿Qué hay en los lisosomas? ¿Qué hay en los lisosomas, señorita? Usted que está en la posición César Vallejo. ¿Qué tienen los lisosomas? A ver, señorita, ¿qué hay en los lisosomas? ¿Qué contiene? ¿Por qué contiene los lisosomas? ¿Quién? A ver, usted que tiene ahí un tarro de agua. Apruebo. ¿Cómo? No son que autofagocitan, digamos. Más fuerte. No son, digamos, que autofagocitan, digamos, en construcción de las proteínas. O sea, ¿son enzimas? Claro, pues encima, hijo, ¿sí o no? Enzimas. No enzimas con C, sino con Z, enzimas. Hidrolasas ácidas, alcalinas, mieloperoxidadas, lo que sea. Ahora pregunto yo. Una de sus células, vamos a hablar de cualquier célula, un hepatocito tuyo, que hace un mes tenía su constituyente. Ahora, esos mismos constituyentes siguen manteniéndose en este momento, ¿o han cambiado? Han cambiado. Hay un proteína de cambio. Nada es estático. Y en la célula. A ver, ¿ustedes se acuerdan del modelo de mosaico construido en la membrana citoplasmática? ¿No? Entonces, la membrana citoplasmática, estamos viendo las proteínas, los fosfolípidos, las proteínas integrales, las proteínas extrínsecas, etc. Está en el movimiento, está en un continuo recambio.
Algunos fosfolípidos se metabolizan, nuevamente se forman, son reemplazados. Es así. ¿Usted qué cree que la célula es ociosa? Iba a decir como nosotros, ¿no? Y si es una célula metabólicamente activa, mucho más todavía. Porque está sintetizando, ¿no? Para reemplazar sus propios elementos y para producir lo que tiene que producir, ¿no? Entonces hay una actividad. Ahora, esa misma célula genera su propio recambio. O sea, ese recambio, esa degradación no va a ser provocada por algo, no. Es controlada ya per se genéticamente. Entonces, la propia célula ve que ya cumplió su, ¿no? Digamos, su función, el carbohidrato, etc. Y listo. ¿Cómo se llama ese proceso en el cual los propios elementos celulares van a eliminar sus propios elementos degradados? Autofagia. Autofagia. O sea, ustedes dirán, ¿qué? La célula se come sola. La autofagia es un fenómeno en el cual los propios lisosomas de la célula comienzan a degradar esos elementos inservibles. Entonces, ¿cómo se produce la degradación? Porque la velocidad de autofagia aumenta. Y sobre todo, miren, las proteínas. Va a terminar. Muchas gracias, buenas tardes. Ahora sí. Bien, entonces, ¿por qué las proteínas? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué no han puesto acá carbohidratos, lípidos? ¿Son la base de qué? Porque son las moléculas orgánicas más importantes. ¿El código genético qué codifica? ¿Ah? Aminoácidos. Y los aminoácidos son las unidades monoméricas de las proteínas. 60% de las células es proteína, estructural o funcional. Entonces, ¿qué va a pasar en la autofagia? En la autofagia se activan los lisosomas ricos en proteasas y aceleran la autofagia de las proteínas. Hay una vía interesantísima de esta degradación que inclusive se produce en los fenómenos de muerte programada, de apoptosis, que es la vía de la ubiquitina proteasoma. Es un tipo de, digamos, aceleración de la degradación de las proteínas, ¿no? Es decir, la ubiquitina es otra proteína. Bien, la ubiquitina, ¿sabe cómo actúa? Vamos a imaginar que ustedes son las proteínas de una célula. Y vamos a imaginarnos de que esta proteína y esa proteína, ¿no?, están para ser eliminadas. Yo voy a actuar como ubiquitina, por eso ubicuo de ubicación. Yo como proteína ubiquitina, ¿saben qué hago? Estoy por acá, lo identifico. Y lo llevo. ¿Dónde lo llevo? Al proteosoma. ¿Para qué no? Sí, igual me voy para allá. Ubiquitina, ese es el sistema de la vía de la ubiquitina proteosoma. Entonces hay una aceleración de la degradación de la proteína. Claro, fundamentalmente proteína, pero también se degradan grasas, se degradan también carbohidratos, por supuesto, ¿no? Pero eso fundamentalmente porque son las moléculas orgánicas más importantes. ¿Ya? Así. Ah, ¿así? No, con dos dedos nomás. ¿Con dos dedos no? Kevin, Hacker. Más en medio. No le digo. Manda presionado. 3. Claro.
Pues es nuevo. Algo. Manténlo presionado. Ya está. ¿Qué hacen? A ver, ¿qué hacen los profesores? No funciona, así que no, chicos, terminó la clase, no terminó la clase. Vamos, sí, pues, no termino. Ya déjalo, sí podemos sin eso. Ya está. ¿Qué le hace? Redúcelo. Está jugando para no hacer clase, doctor. No lo va a conocer. ¿Qué hay con la computadora? Ah, Párate, ya. Párate, pues. hay cuidado, ¿no? Ya está. ¿Quién dijo con la computadora? ¿Quién dijo? ¿Tú? ¿Quién dijo con la computadora? Es una chica que dijo. ¿Quién dijo con la computadora? Aplausos. Mientras estamos sufriendo, con esto. Gracias. Gracias. Bien. Lo contrario a la atrofia, la hipertrofia. Entonces los estímulos aquí son positivos. Entonces, quiere decir en la hipertrofia, miren, ustedes se hagan dando cuenta, ¿no? A ver, si la hipertrofia es lo contrario a la atrofia, entonces los estímulos son positivos. Hay mayor actividad de síntesis. Quiere decir que la degradación es lenta y la síntesis es acelerada. O sea, quiere decir que la vía de la ubiquitina proteasoma o no funciona o casi no funciona. Que las proteínas no se pegan. Entonces, la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células. Y por lo tanto, como las células forman los tejidos, también el tejido aumenta el tamaño. Y el órgano aumenta el tamaño. Y todo aumenta el tamaño. Pero no solamente aumenta el tamaño, sino también aumenta la función. Pero la hipertrofia, a diferencia, este dato es importante, a diferencia de lo que vamos a hablar luego, que es la hiperplasia, la hipertrofia se da, el aumento de tamaño se da tanto en células con capacidad de realizar mitosis como en células que no tienen capacidad de realizar mitosis. O sea, en células que tienen capacidad de sintetizar ADN como en células que no tienen capacidad de sintetizar ADN. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a haber es síntesis de proteínas, carbohidratos, de elementos moleculares, de organelas para que la célula aumente su tamaño. En la hipertrofia solo hay un aumento del tamaño celular. Todas las células aumentan. Aumenta la función, aumenta el tamaño del órgano, del tejido, etc. Independientemente de la mitosis. Independiente. O sea, acá no hay mitosis. Acá simplemente un aumento de tamaño. Nada. Por eso les decía que esto ocurre tanto en células que tienen capacidad de sintetizar ADN como en las que no tienen capacidad de sintetizar. Porque vamos a ver luego, la hiperplasia solo se da en células que tienen capacidad de sintetizar ADN. Esa es otra cosa. Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas fundamentalmente? Fisiológicas, el aumento de la función, aumento de la carga de trabajo. Fisiológico, pero también puede ser patológico. Los anabólicos, eso que le llaman la pichicara. Ese es un estímulo patológico. La estimulación hormonal en las mamas. Miren la diferencia en una mama de una madre que no da de mamar y en una madre que sí da de mamar. Y además algo quiero adelantar, que la hipertrofia se da casi de la mano con la hiperplasia. Estas son como primas hermanas. No solamente cuando hay estímulos fisiológicos, sino también cuando hay estímulos patológicos. Por ejemplo, en práctica nosotros vamos a ver la lámina de hiperplasia prostática. Entonces, la próstata en los varones
aumenta su tamaño no solamente porque hay hipertrofia, sino porque hay proliferación de células. Entonces, usualmente en estos tejidos que aumentan el tamaño, que tienen capacidad lógicamente de proliferar, hay hipertrofia e hiperplasia, pero la hipertrofia solo es el aumento del tamaño de la célula. Nada más. Otro ejemplo, en el útero de las embarazadas. Entonces, en el embarazo, la musculatura uterina tiene que ir creciendo, aumentando. Y ese aumento del tamaño se da por aumento del tamaño de las células y otras también por orden. Pero en este caso estamos refiriéndonos solo a la hipertrofia. Una de las causas es el aumento de la carga de trabajo, aumento de la función. Otra, aumento del estímulo hormonal. O sea que hay hormonas que estimulan a la síntesis de elementos lógicamente celulares. Si hemos dicho en la atrofia hay disminución de organelas, en la hipertrofia ¿qué cosa hay? Aumento de organelas. Más ribosomas, más aparato de Golgi, más mitocondrias, más membranas citoplasmáticas. Es un ejemplo bastante interesante. Qué bonita imagen. ¿No les parece bonita esa imagen? Aquí se produce, en fisiología ustedes seguramente han estudiado, una de las formas de retroalimentación, que no es la más común, ¿no? La retroalimentación positiva. Entonces, hay un estímulo, ¿no?, de succión. Cuando el niño mama más, ¿no?, hay más estímulo. Hay más estímulo, y entonces hay un círculo vicioso, no, sino beneficioso, ¿correcto?, que va a ir al sistema nervioso para que estimule la producción de leche. Cuanto más lacte el niño, más producción de leche. Esa es una retroalimentación. ¿Y qué es lo que va a producir en la mama de la mujer? Hipertrofia. Aumento del tamaño de su mama por aumento del tamaño de las células secretorias. No de los ductos galactóforos, sino de las células secretorias. Y esta es una imagen diferente a la anterior que hemos visto, ¿no? Claro, en este caso sí hay un hipertrofia. El ejercicio, la actividad. Claro, pero digo yo, y esto tiene solamente un efecto, digamos, en la célula, porque la célula sí de por sí va a aumentar de tamaño, no, hay toda una serie de situaciones que tienen que ocurrir. ¿Qué pasa? A ver que si este hace bastante ejercicio, pero no tiene una buena circulación, no tiene una buena alimentación, ¿no es cierto? Por más que haga ejercicio. Claro, entonces tiene que ver todas esas cosas, por si acaso. No es que esto se dé por así, simplemente porque uno haga ejercicio. Este es el corazón el corazón de varias personas. De un hipertenso puede ser, de un atleta. Y por ejemplo, un atleta que responde a estímulos fisiológicos, ¿no? Porque el atleta de fondo, por ejemplo, el fondista que corre, o el atleta, pues practica un deporte. Y ese estímulo no es un estímulo patológico, sino es físico. Entonces los atletas tienen corazón grande. ¿Por qué, no? Porque el corazón realiza pues lo que se llama digamos, el bombeo, el gasto cardíaco aumenta. Entonces, ese fenómeno de Frank Starling, ¿no? Las células cardíacas se distienden al máximo, ¿no? Y como se distienden al máximo, se llenan de gran cantidad de sangre y se contraen también con gran fuerza. O sea, el corazón trabaja bien. Entonces, si el corazón trabaja bien por estímulo fisiológico, entonces, como hay más función, se produce un aumento del tamaño de esta hipertrofia. Pero el estímulo no necesariamente fue fisiológico. Como hemos dicho, las adaptaciones no solamente responden al estímulo fisiológico, sino
¿qué pasa con un hipertenso? El corazón en un hipertenso está asociado a arterias, por ejemplo, la hipertensión por arteriosclerosis. De repente las paredes de la arteria se han cruzado, hay menor luz, ¿correcto? Y entonces, para que el corazón bombee y haga pasar la cantidad de sangre normal por acá, tiene que contraerse con más fuerza, ¿no? Porque la luz es pequeña. Entonces, ¿eso qué genera? Un aumento de la presión en el corazón. El corazón trabaja con más fuerza. ¿Y qué ocurre? Si está trabajando con más fuerza, sí, pero eso es patológico. Y nosotros podemos observar ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, hipertrófico, aumentado de tamaño, de grosor, y miren, el ventrículo delgadito. Ahí está. Este es el corazón de un hipertenso, ¿no? O el corazón de un atleta. Pero la diferencia, y ustedes saben, ¿qué pasa, por ejemplo, en la hipertensión? Lo que pasa en la hipertensión es de que la célula cardíaca se adapta, se hipertrofia, pero llega un momento en que puede haber una lesión a nivel de corazón. Lo que no ocurre con el estímulo fisiológico. El estímulo fisiológico es controlado, y puede llevar a la muerte cerebral. Esto es en la hipertrofia pato en el corazón. Entonces, si esta célula muere, ¿no es cierto? Si la fibra cardíaca muere, pues claudica la función cardíaca. Y ustedes saben que el corazón es un órgano, no, tiene que funcionar. Puede dejar de funcionar un grupo de células, una célula, 10 células, 20 células, o un grupo de células. La manifestación clínica ya dependerá de eso, ¿no? Porque miren, se dice que nosotros sufrimos o experimentamos infartos, pequeños infartos. O sea, que hay una célula o dos células, un grupito de células que sufren esto en nuestro corazón. Claro, de algunas personas. Y a veces eso, digamos, no es desde el punto de vista clínico de importancia. Será de importancia cuando de repente ya una zona mucho más amplia, ¿no? Una gran cantidad de células ya sufren esto. Entonces, esto se traduce también clínicamente. Generalmente los que tenemos más edad vamos sintiendo a veces de repente ustedes pueden preguntar a sus papás, a sus abuelos, a veces unas molestias, ¿no? En el corazón esporádicas. Se dice que eso podría ser consecuencia de, ¿no? de lesión de algunas fibras cardíacas, algunas fibras musculares. Lo que no ocurre en el estímulo fisiológico. La otra adaptación es la hiperplasia. Y la hiperplasia sí es una adaptación numérica, hay un aumento en el número. Y para esto sí, la célula debe tener una condición, y si no, no genera hiperplasia. Que la célula tenga capacidad de sintetizar ADN. Si no sintetiza, es decir, las células que generan hiperplasia solamente son células que proliferan, que realizan mitosis. Células permanentes ya no generan hiperplasia. Por ejemplo, las neuronas son células permanentes. Las neuronas ya no se hiperplasia. No hay hiperplasia neuronal. ¿Qué bueno pues? No hay. Solo las que tienen. Y de la hiperplasia va a haber incremento del número de células. Aumento del número de células en un tejido y un órgano. Y como aumenta el número de células, también aumenta su tamaño. Y como aumenta el tamaño por cantidad de células, la función también aumenta. Y esta hiperplasia se da junta muchas veces en la generalidad de los casos con hipertrofia. Hemos visto la mama hipertrófica de la mamá que está lactando, no solamente va a haber hipertrofia, sino también hiperplasia.
Porque las células acinares en las glándulas mamarias sintetizan ATP y por lo tanto tienen capacidad de monomerasa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que la capacidad de síntesis también tiene que estar activada. O sea, tiene que haber estímulos que, digamos, activen la síntesis de proteínas, carbohidratos, pero además también tiene que haber estímulos proliferativos, inductores proliferativos, ¿sí? Inductores que mediante segundo mensajero lleguen al núcleo y activen el aparato. Sí. ¿Las células germinales son Las células germinales. Claro, por supuesto. Las células germinales en ovario, en testículo. En este momento, vuestros ovarios y nuestros testículos están generando síntesis de los espermatogonios, los ovogonios. Y no solamente sintetizando ADN, por eso es básico para que prolifere, sino que también las células necesitan proteínas, también están sintetizando proteínas. O sea que el aparato mitótico y el aparato de síntesis están aquí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un bocadito chino. Es un útero. Miren, grueso, hiperplástico, ha aumentado de tamaño, ha aumentado en volumen. Hay una, como toda adaptación, las hiperplasias también responden a estímulos fisiológicos, no necesariamente a estímulos patológicos. Un estímulo patológico, por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, en las neoplasias. ¿No? En las neoplasias, las células neoplásicas son células proliferantes. La neoplasia es una neoplasia, nuevo tejido, proliferación. El estímulo ahí es patológico. Pero hay hiperplasias fisiológicas. Hay un tipo de hiperplasia, por ejemplo, la hiperplasia llamada compensatoria, que se da exclusivamente en el hígado. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos un pedacito de hígado? Comienza a proliferar nuevamente, o sea, sí, hiperplasia, pero hasta compensar, hasta reemplazar solo lo perdido. Por eso se llama hiperplasia compensatoria. Y eso está hasta en la mitología griega, no sé si ustedes en la historia universal se acuerdan que había un personaje que estaba amarrado y venía un halcón, un águila, que se comía el hígado y el día siguiente ¿se acuerdan? Está basado en eso más o menos. ¿Por qué? Porque el hígado tiene esa característica, ¿no? De vencer la hiperplasia hasta compensar el tejido. Y la hiperplasia fisiológica por estímulo hormonal, ¿no? En algunas mujeres. En algunas mujeres son voluptuosas, tremendas, mamas. Y no necesariamente están dando el lactar. ¿Cuál es la talla más grande en Brasil? ¿Es China? ¿Verdad? ¿50? La D. Doble D. Ah, de D. Ya. Imagínense las que usan de D. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué? Una hiperestimulación. Es que las mujeres que son más gorditas, ahí es muy buena pregunta, ¿no? Así me gusta que me pregunten. Las mujeres que son más gorditas no necesariamente es porque ellas tengan algún desequilibrio hormonal, sino que pasa, las mujeres gorditas y también los gorditos también comienzan a crecer. ¿Por qué? Porque la grasa se va acumulando en ciertas zonas específicas, ¿no? La pancita chelera, las pompas, la papada, los brazos.
y también las mamas. Por eso que ustedes van a ver, miren, a algunos gorditos, ustedes lo ven algunos gorditos cuando están en la playa ahora mismo, ¿no? Parece que tuviesen. No necesariamente. No necesariamente la tendencia a sufrir cáncer, sino tendencia a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, ha estado bien relacionada a la COVID, por ejemplo, con los ricos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el tejido adiposo es un tejido que fácilmente se inflama y además genera inflamación. El cáncer tiene una predisposición genética, hereditaria, el riesgo. El cáncer no es hereditario, sino el riesgo aumenta. Y ese riesgo aumenta no necesariamente porque sean gorditos, no. De repente tus abuelos, se entra algún miembro de la familia, eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de hiperplasia, ¿no? Hormonal. Entonces, el caso que menciona mi compañera no entra en ninguno de estos casos que usted ¿Qué cosa? Ajá, por la aumento grasa, de la tejido grasa. adiposo. El tejido adiposo. Muy bien. Lo que pasa que el aumento de tejido adiposo está dentro de un grupo que se llama inclusiones intraceptulares. O sea, el hecho de que una persona sea gordita, etc., no es que esté sufriendo hiperplasia de tejido adiposo, no, sino que está acumulando. ¿Qué cosa? Bueno, como comen, ¿no? Todo eso que come se transforma en grasa, en ácidos grasos, y esos ácidos grasos se están acumulando. Es una acumulación. Eso, no es una hiperplasia. Porque el adipocito, porque hemos dicho, ¿qué cosa es la hipertrofia y hiperplasia? Proliferación celular, síntesis de organela, etc. ¿El adipocito qué cosa es? El adipocito no se puede dibujar acá. No se puede. Sí se puede. Acá. Listo. Un lápiz. Listo. Ya. El adipocito, ¿cómo es? Bueno, acá nomás sobre eso. El adipocito, ¿cómo es? Ya. Su núcleo está acá y todo esto es el citoplasma. Todo es. ¿De qué estamos teniendo el citoplasma? Ácido graso. Es una vacuna. Vacuna. Me avisan 10 minutos antes porque la vez pasada nos hemos. ¿Ya acabó? No, si quieres se puede retirar. Bien. En clip, primero el tachito. Arriba del hígado. Acá. En el tacho, acá. Clean. Y luego. Cerramos y listo. Ahí está. Patológico. Muy bien. Ahora, cuando hablamos nosotros de hiperplasia patológica, también lógicamente hay estimulación hormonal que puede generar hiperplasia patológica. O sea que la proliferación no responda, digamos, a una condición fisiológica normal, sino anormal, un estímulo lesivo también. Y es lo que ocurre en los varones. Es lo que nos ocurre en los varones. Dicen que el 95% de los varones, a partir de los 30, 25, es la hiperplasia nos da andrógenos. Estimulan la proliferación. Y entonces, la próstata que tenía un tamañito de una pelota de ping-pong crece pues a un tamaño de una pelota de tenis. ¿No? Y al crecer, como hay una uretra prostática, entonces todo ese tejido que prolifera comprime a la uretra prostática, lo comprime. Y como es un tubito ahí, se cierra. Y ya no se puede misionar. O si misiona
o gota a gota, y la orina se vuelve. Entonces, ¿ahí qué tiene que hacer? Una sonda. Cuando quiere, ¿no? Cuando quiere es sensible y cuando no quiere. Entonces, ¿qué hay acá? Lo que hay acá es proliferación de células, pero no solamente proliferación de células, por eso les he dicho, no solamente aquí hay hiperplasia, aquí también hay hipertrofia. Cuando veamos las láminas, ustedes van a ver que hay, por ejemplo, las células cúbicas, ¿correcto? O cúbicas altas, se hacen cilíndricas. Esto es una hipertrofia. Las glándulas, que eran, por decir, unas cuantas, aumentan en cantidad. Hiperplasia. Este epitelio, que era simple, en algunos casos se va a hacer un epitelio estratificado. Hipertrofia e hiperplasia, pero usualmente se conoce como hiperplasia. ¿Por qué? ¿Por qué se dice hiperplasia prostática? ¿Por qué no hipertrofia? En algunos textos van a encontrar hiperplasia e hipertrofia, pero primero hiperplasia, porque lo que prevalece es la hiperplasia. Es una enfermedad crónica. Y además, miren, cuando se produce la hiperplasia, este tejido, cuando se hace el tacto rectal, porque esa es la mejor forma, los urólogos dicen que la mejor forma de diagnosticar la hiperplasia prostática es así. ¿Ya? Así que lo que te espera. Y al tacto hay características que uno tiene que ver. Primero, que cuando nosotros palpemos, llegamos ahí, tiene que ser blanco. Blanco. Segundo, liso. Porque esto es duro y su superficie no es lisa. Como grumos. ¿Por qué? Porque se generan calcificaciones. Los famosos cuerpos de Samón, así se llama. Eso lo vamos a ver después. Ahora, ¿y por qué se da esto? O sea, ¿por qué la hiperplasia? Porque se activan factores inductores proliferativos, los famosos factores de crecimiento. ¿Qué cosa es un factor de crecimiento? Hay diferentes factores, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento epitelial, etc. Factor de crecimiento fibroelástico. Imaginémonos que sea una célula epitelial, como por ejemplo próstata. Entonces, para que él prolifere, tiene que haber un inductor. Yo soy el factor de crecimiento de epitelio. Yo voy aquí, hay un receptor en su membrana, se activan segundos mensajeros, se va al núcleo y se activa el aparato mitótico y esta célula sintetiza ADN y se divide en dos y así es. Eso es lo que ocurre. Entonces tiene que haber una activación de este aparato mitótico. Eso pasa en el caso, digamos, no recuerdo cómo se llama, pero hay niños que ya crecen así, pero digamos ellos son más flexibles que nosotros, no recuerdo. No tiene, o sea, cuando nosotros estamos hablando de factores de crecimiento, estamos hablando de los factores que inducen a la mitosis. A la mitosis. Es decir, si ustedes todos fuesen, vamos a imaginarnos que epitelio. A ver, vamos a imaginarnos un epitelio. La delegada está durmiendo. Para la próxima vamos a tomar fotos. Yo voy a agarrar mi celular y vamos a tomar las fotos y vamos a publicar. Hay dormilones, dormilonas, hay de todo, despeinadas, etc. Vamos a publicar eso a partir de la próxima, ¿ya? A partir de la próxima. Ya saben. Entonces, vamos a imaginar que ustedes son el epitelio. Es un epitelio, vamos a imaginar de esófago. ¿El epitelio de esófago de tipo?
poliestratificado o estratificado plano no caracteriza. Ya, vamos a imaginar que aquí este es el estrato basal. Estrato basal, acá el estrato espinoso y acá el estrato superficial no queratinizado, ¿no? Ya está la luz allá, por donde pasa el bolo lumiноso. En condiciones normales, tú que has preguntado, en condiciones normales, yo que soy factor de crecimiento epitelial, en condiciones normales, ¿dónde actúa el factor de crecimiento epitelial? ¿En el estrato basal, en el estrato espinoso o en el estrato corto? ¿Dónde? En el basal. Pero cuando se da la hiperplasia de tipo patológica, este factor no solamente puede actuar acá, la acelera más, puede actuar. Y aumenta. Eso es la hiperplasia. Entonces en boca tenemos enfermedades hiperplásicas. Está una hiperplasia gingival. Hiperplasia gingival. Esto es una enfermedad adaptativa en sí. Entonces, ¿quién estaba provocando esto? Un factor adaptativo. ¿Qué tengo que hacer yo? Retirar el factor. ¿Qué cosa es ese factor? Se puede dar cuenta. Ahí está, este es el factor. Ese es el factor, o sea, es placa bacteriana. Ese es el factor. Ahora ustedes dirán, pero momentito, ¿por qué la placa bacteriana? ¿Qué las bacterias estimulan? O sea, las bacterias tienen factores. ¿Ah? Claro, lo que ocurre es de que. Sí, interesante. Lo que ocurre es que el tejido conectivo tiene macrófagos. Macrófagos. Oigan, los macrófagos, yo sé que a ustedes les han dicho que los macrófagos, ¿qué función tienen? Fagocitosis. Olvídense que son fagocitosis, me puedes al final. El macrófago va a hacer otra cosa mucho más importante. El macrófago es la célula centinela. Es una célula, es el sensor, es una célula centinela. Es el cuidador. Es el que identifica en primer lugar a la noxa. Y cuando identifica a la noxa, ¿saben qué hace? Comienza a sintetizar, a producir mediadores químicos inflamatorios. Cuando falten dos, me dices. Mediadores químicos inflamatorios, porque la inflamación es una respuesta defensiva. Ejemplo, la citocinas, factores de interleucina 1, 2, 3, 6, 10, 4, factores de estructural alfa, etc. También generan factores inductores proliferativos, factor inductor epitelial, etc. Entonces, si hay un factor inductor fibroblástico, se va aquí y hace que el fibroblasto que estaba así comience a dividir. También factor inductor proliferativo endotelial. ¿Para qué? Para que aquí se forme un vaso sanguíneo, por eso que se llena de sangre. Ustedes descargan esto un poquito con un explorador para sangrar. ¿Por qué? Porque este macrófago ha identificado a quién? A las bacterias. Y entonces genera todo esto para que este tejido se defienda de las bacterias. ¿Quién está generando todo esto? Las bacterias. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar las bacterias. Así es. O sea, no es que las bacterias directamente provocan el... No. Esto. Y ahí está. Esa es la respuesta hiperclásica. Ahora, esa hiperclasia gingival no solamente es por placa bacteriana.
Hay factores genéticos, hay factores medicamentosos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen enfermedades convulsivas. Entonces, para convulsiones utilizan la difenhidroantoína o fenitoína, que es un anticonvulsivante. El uso prolongado de esto genera hiperplasia. Pacientes que reciben, por ejemplo, trasplantes, ¿no? O injertos de algún tejido, hay que controlar la reacción inmunológica con inmunosupresores, ciclosporina. Pacientes que usan ciclosporina largo tiempo, hiperplasia. Pero este factor que está generando ya no va a ser pues bacteria, sino que es la deficiencia inmunológica. Es otro. El mecanismo es otro, pero genera lo mismo. Entonces, sí hay enfermedades. Entonces, nosotros por eso tenemos que saber de una enfermedad. Claro, reconocer qué es y saber quién lo está produciendo. ¿Quién lo está produciendo? Porque la terapia, por ejemplo, acá qué cosa, bueno, vamos a hacer un corte, es esto, gingivectomía. Pero si hago un corte y no elimino la causa, otra vez igual. Entonces, esa es la aplicación clínica que nosotros tenemos que darle a estos conocimientos de adaptaciones celulares. Entonces, hay enfermedades adaptativas. Y hay otras más. Esa es la característica de la hiperplasia. Close. ¿Ah? Hay que borrarlo. En la pantalla. Hay que borrarlo. Hay que hacer. Miren acá. Quiero decirles de que esto de acá es el tejido de mucosa normal. Esta es la mucosa normal. Acá está el epitelio y el córeo laminado. Esto es lo normal. Esto es lo patológico. ¿Qué ven acá? ¿Qué le llama la atención? Hiperplasia. Pero es una hiperplasia epidémica. Por ejemplo, el virus del papiloma genera esto. La verruga vulgar, papiloma, condiloma acuminado, hiperplasia epitelial focal, o sea, todo lo que genera el virus del papiloma, cuando tiene una verruguilla, etc., esto está ocurriendo, hiperplasia prolíferas. O sea, ¿qué quiere decir? Ah, que el virus, es otro mecanismo fisiopatológico, ¿no? Oye, que el virus, ¿qué cosa hace? Actúa en el aparato mitótico de la como les había dicho, ¿no? La hipertrofia y la hiperplasia andan juntas. ¿Ah? Andan. Y este es un ejemplo de que andan juntas. Aquí no solamente hay proliferación, aquí también hay aumento de proliferación. O sea, ¿qué quiere decir? Que las células acinares tienen capacidad no solamente de sintetizar proteínas carbohidratos, sino de sintetizar ADN. ¿Bajo qué estímulos? Diferentes estímulos. Hormonales o el estímulo de succión. La succión del bebé es un estímulo mecánico, es un estímulo que activa una serie de hormonas que termina lógicamente con la secreción de leche. Y finalmente, el cambio de un tipo de célula a otro tipo, miren, cambio, esto es un cambio. Eso se llama metaplasia. Cuando aquí hay estímulos irritantes que no pueden soportar esos irritantes, cambian a un tipo de célula que sí soporta, que sí resiste. Eso se llama metaplasia. Lógicamente cambia de forma, cambia de función. Aquí está el tracto, miren, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, se ha metaplasiado a epitelio estratificado plano. Este es más resistente, por supuesto, resiste a la nicotina, a los hidrocarburos policíclicos, al grafitral, resiste.
pero no hacen lo que hace esto. ¿Por qué hay esto? Esto es porque este epitelio tiene que filtrar el aire, hay células caliciformes que secretan el moco para que puedan, etcétera. Y miren la cantidad de vasos sanguíneos, porque aquí el aire que pasa por acá tiene que humidificarse, calentarse, filtrarse. Pero por acá, ¿qué se va a humidificar? ¿Qué se va a calentar? ¿Qué se va a filtrar? Nada. Ya cambió de función. Simplemente no protege.